empiezan a acontecer en sus vidas, cumpliendo lo que Cristo dijo en San Lucas 5:17, y la virtud del Señor estaba ahí para sanar, para liberar, para ayudar. Sí, Señor, eso es todo lo que necesitamos, esa virtud de tu Espíritu Santo, el que crea, el que forma las cosas de la nada. Sí, Señor Jesús. Oh, mi alma te alaba. Nadie como tú, Señor Jesús. Nadie como tú. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a Dios. Es todo lo que tu pueblo necesita. Tu presencia, Señor. Sí, Señor. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Te necesito tanto en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dele un fuerte pero fuerte aplauso a Cristo. De los recorridos que hizo Cristo, porque lo estamos haciendo también nosotros el día de hoy. Y Cristo, lo más glorioso es que Cristo sigue trabajando con su poder, con nosotros el día de hoy y con la gente, con ustedes. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero iniciar con estos versos y luego voy a compartir con ustedes de lo que Cristo está haciendo en estos últimos días. Gloria a Dios. No, mis hermanos, allá unos años allá atrás, como unos 30 años, Cristo, mis hermanos, se me apareció. Yo no tenía el pulmón izquierdo. No fue ninguna fantasía, ninguna ilusión. Mis hermanos, así estaba comprobado médicamente que el pulmón se había perdido, y así iba a vivir el resto de mi vida, solamente con un pulmón. Humanamente, mis hermanos, uno dice, pues me voy a acostumbrar a vivir así. Gloria a Dios. Pero el sirviéndole a Cristo y siguiéndolo, mis hermanos, trae muchos beneficios en el camino. Porque no tan solamente un milagro se necesita en esta tierra. Vamos a necesitar muchos milagros. Y el poder de Dios es abundantemente, mis hermanos, para sanar. 30 años y todavía Cristo sigue creando y haciendo, mis hermanos, milagros en la vida de las personas. Gloria a Dios. Y yo siempre digo a la gente, cuando les testifico lo que Dios hizo conmigo, porque quedó en los archivos de la medicina, mis hermanos, del hospital y de la ciencia,
este milagro, mis hermanos, que el médico, el especialista me dijo, no sé cómo explicar esto, ni a la ciencia, ni al hospital, ni a ti. Gloria a Dios. Porque por 2 años y meses, mis hermanos, el pulmón no estaba comprobado. Mis hermanos, los exámenes, que no estaba. Y luego, de repente, mis hermanos, aparece Cristo, mete su mano donde no tenía el pulmón y crea el pulmón así. Gloria a Dios. Difícil para el ser humano, difícil para el médico, pero fácil para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, si el médico se queda sorprendido, saca los antecedentes, y los antecedentes es simplemente para decirte a ti si estás empeorando o estás mejorando. Esos son los antecedentes que lo sacan y comparan si estás mejorando o estás empeorando. Gloria a Dios. Mis hermanos, y la sorpresa que se llevó el doctor, que el pulmón que no estaba ahí aparece. Gloria a Dice, tienes los 2 pulmones y ya nada tengo que hacer contigo. Dice, te puedes ir y no tienes que venir. Como dicen los chequeos. Gloria a Dios. Mis hermanos, y hasta el día de hoy no regresé más. Gloria a Dios, gracias. Los médicos, ahora no que sean malos, mis hermanos, ellos estudian el cuerpo y le dicen qué es lo que el cuerpo necesita ayuda. Gloria a Dios. Y cuando no se puede hacer nada médicamente, ahí está el Dios creador del cielo y de la tierra, que también hizo a los médicos y nos hizo a todos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios y Cristo son los que dan la última palabra. ¿Escucharon eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. He hecho muchos recorridos, mis hermanos, muchos recorridos. Como Cristo nos puso el ejemplo a seguir. Gloria a Dios. Hace poco, mis hermanos, en este mes, bueno, ya se acaba de terminar este mes, el mes de febrero. En este mes de febrero, hace como unos 3 domingos atrás, estaba por ahí en San Luis Potosí, en la área ahí de la comunidad de Limontitla. Mis hermanos, y era el 31 de enero cuando me hicieron una llamada, mis hermanos, una familia muy angustiada, y me empieza a contar, y lo traigo grabado en el celular. Mis hermanos, este hermano de esta persona, mis hermanos que andaban trabajando en su campo, en su parcela, y uno de ellos, mis hermanos, estaba cortando un árbol. Según hasta donde yo entendí, es que andaban cortando leña, juntando leña, pero estaban también cortando unos árboles. Y como es montañas, es montañoso ahí, mis hermanos, el que andaba ahí arriba trozó el árbol. Era un árbol de buen tamaño, y cayó, y cuando cae está unas piedras grandísimas como ese tamaño, dice, y cayó y pegó la piedra, y la piedra se desprendió de la tierra y se fue rodando porque era hacia abajo, y se fue la piedra, y allá abajo estaban un hermano, parece, o 2 hermanos, sí, 2 hermanos estaban allá abajo, y el de arriba le grita, pero como estaban cortando leña con una sierra, o sea, con un motor, cuando le escucharon, les gritó que se quitaran a un lado porque la piedra iba hacia abajo. Mis hermanos, y esa piedra grandísima, de este tamaño, mis hermanos, le cayó a uno de los hermanos por atrás, le despedazó el cerebro, le explotaron los pulmones y los huesos. Mis hermanos, se quebraron. Imagínense, en una altura, una piedra de ese tamaño.
Es que el muchacho, mis hermanos, cayó muerto al instante. Mis hermanos, y esa tarde, el día 31, ya era en la tarde, y me hablan así y así, hermano, y me mandan un mensaje hablado, no escrito, hablado. Dice, por favor, ore por mi hermano, que está muerto. Dice el muchacho, el día de ayer que estaba ahí, mis hermanos, ahí se presentó uno de los hermanos, el que estaba con él cuando la piedra lo golpeó a su hermano, y dice que lo levanté muerto, le toqué la vena, le puse mi mano, dice, en las narices, a ver si respiraba, dice, estaba muerto. Dice, y nos lo llevamos al hospital de emergencia de Valles, San Luis Potosí. Dice, y el médico cuando lo checan dice, yo no sé para qué lo traen, la persona está muerta, no tiene vida. Entonces, en ese mismo momento, ellos le dijeron al doctor, pues chéquenlo, nosotros creemos en que Dios puede hacer un milagro. Imagínense. Por eso Cristo dijo estas palabras en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo. No digo unas cosas sí, unas cosas no. Digo, todo le es posible. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Dios llama, el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe que Dios quiere de nosotros, que le creamos. Amén, gloria a Dios. Dice Cristo estas palabras en el capítulo 11 del libro de San Mateo, en el verso 12. Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos pueden arrebatarlo, entrar a él. Amén, gloria al Señor. Escuchen esto, dice que el reino de los cielos sufre violencia por los violentos de la fe. Está hablando de la fe. Gloria a Dios. Ahí es que a Dios, mis hermanos, busca gente violenta que le pueda creer. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otra, Cristo está hablando que el reino de los cielos es para la gente valiente. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que le crea, que se arriesgue. Gloria a Dios. Y por eso Cristo lo repite en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren ustedes, cuando Cristo resucitó, mi hermano, y comienzo con esto porque en estos últimos días, mis hermanos, Cristo ha resucitado a varias personas. Y dice la Biblia, mis hermanos, en el capítulo 5 del libro de San Juan, quiero compartir esto. Dice, porque Cristo había sanado a un paralítico y lo criticaban porque lo había hecho un sábado. Y dice Cristo en el verso 17 del capítulo 5 del libro de San Juan, dice, mi Padre está haciendo el bien constantemente. Oh, gloria a Dios. Dijo Cristo, mi Padre está haciendo el bien constantemente. Gloria a Dios. Dice, le respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Tras esta respuesta, dice, los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. Fíjense, y en uno de los libros de los evangelios, Cristo les responde esa pregunta
Y le dice, no dice en uno de los salmos, Cristo así lo dijo, no dice en uno de los salmos, y vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Dice Cristo, ¿a quién se estaba refiriendo? Y vosotros sois dioses. Estaba refiriendo a los hombres. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, entonces ¿qué somos? Si Él es el Dios todopoderoso, ¿qué hizo de nosotros? Dioses chiquitos. Gloria a Dios. Y por eso Cristo les dijo, dice, no dicen los salmos, y vosotros sois dioses. ¿A quién le estaba diciendo Dios? No le contestaron. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, dice, tras esta bueno, ya les leí esta parte. Dice, mas Jesús añadió, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que se limita a ver y hacer lo que el Padre hace. El Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que hace. Por lo tanto, el Hijo hará milagros muchos más sorprendentes que la curación de este hombre paralítico. Gloria a Dios. Dice, si desea resucitar a alguna persona, lo hará de la misma forma que el Padre Dios lo hace. Y si usted ve en el Antiguo Testamento, Dios resucitó, mis hermanos, a varias personas cuando los profetas, mis hermanos, y uno de los que muy resaltantes es el profeta Elías y el profeta Eliseo, que resucitaron, mis hermanos, los dos a un niño en su tiempo. Gloria a Dios. Y Cristo, mis hermanos, estaba también diciendo, hermanos, si el Hijo desea resucitar a alguna persona, lo hace, como el Padre también lo hace. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso yo le digo a la gente, camine lo más cerquitas con Dios que pueda. Vale la pena, porque muchos beneficios tiene la persona que así lo hace. Gloria a Dios. Lo mejor que pueda, porque eso agrada a Dios. Aquí está hablando, mis hermanos, que si Él desea, como Cristo resucitó, mis hermanos, a una niña, y Cristo resucitó a otro hijo, y Cristo resucitó a Lázaro, simplemente porque Él desea. Gloria a Dios. Pero fíjense, dice Cristo que Lázaro, mi amigo. Y fíjense, y lo mismo que el hijo dijo, o el Padre dijo, mis hermanos, cuando el Padre dijo, Abraham, mi amigo. Y Cristo también tenía a sus amigos, dijo, Lázaro, mi amigo. Gloria a Dios. Y es que no tan solamente, mis hermanos, Dios quiere llamarte hijo de Él, o que eres, mis hermanos, un Dios chiquito, sino que también quiere, gloria a Dios, que seas amigo de Él. Que Él cuente que eres su amigo o su amiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos han? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El rey David decía estas palabras. Dice, lo que me importa en esta vida es que entre tú y yo, ahí le estaba hablando a Dios en su oración, que entre tú y yo tengamos amistad. Gloria a Dios. Estoy hablando, testificando de que hace años Cristo resucitó a mi hermano, el más pequeñito, después de 9 horas muerto. Cristo lo resucitó. Ahora, yo quiero decirles que yo no era predicador en ese entonces, simplemente era creyente como ustedes. Gloria a Dios. Que no
no sabía orar porque apenas iniciaba, tenía como unos 2 meses que había conocido esto y que Dios había sanado a mi madre de cáncer. Yo también, Cristo me sanó a mi padre, pero el que nos faltaba era ese niño, mis hermanos, que nació con una enfermedad incurable. Y los especialistas aquí en México, en Estados Unidos, le dijeron a mi madre que no se hiciera ilusiones de ese niño, porque no se había inventado la medicina para curarlo y que de repente se le iba a ir. Bien, una madre siempre al verlo lloraba porque pensaba que era la última vez que iba a ver a su hijo. Yo lo viví, mis hermanos, no me lo platicaron. Gloria a Dios. Y llegó el día, mis hermanos, que de repente yo había llegado del trabajo, estaba en la sala, había conseguido una Biblia, empezaba apenas a leerla. No sabía qué tantas cosas había dentro de la Biblia, ni qué decía. Pero me acuerdo en esa tarde, mis hermanos, que oí el grito de mi madre, allá en los cuartos, de que su hijo se le murió. Y yo me levanto y voy corriendo, ella salió gritando, ¿verdad? Y ya de ahí la familia le avisaron a los parientes o familiares y también vecinos. Y yo me fui directamente donde estaba el niño, estaba tirado en la cama sin vida. Y yo me hinco de rodillas, mis hermanos. Simplemente yo tenía en mi mente, se me había grabado la historia de Lázaro, que Cristo lo había resucitado. Y yo no sabía si estaba en la Biblia, porque uno cuando va, mis hermanos, a la iglesia no le dicen a uno, no leen ni la Biblia, nomás como libros, como historias. Entonces, pero se me quedó grabado esa historia de chamaco, mis hermanos, que Cristo había resucitado a Lázaro de 4 días de muerto. Y yo le repetí esas palabras a Cristo, le recordé en otras palabras, le recordé a Cristo. Le dije, Señor Jesús, yo he oído. No podía decir que lo había leído porque no sabía si estaba en la Biblia, ¿no? Pero le estaba diciendo, yo he oído que tú resucitaste a Lázaro de 4 días de muerto. Señor Jesús, yo no estuve ahí, yo no lo vi, pero aún sin haberlo visto, sin haber estado ahí, yo lo creo con todo mi corazón que tú lo hiciste. Pero también creo que tú puedes resucitar a mi hermano que acaba de morir. O sea, le recordé a Cristo y lo apliqué a mi hermano. Y si usted mira en la Biblia, mis hermanos, yo estaba en lo correcto, porque en la Biblia, los reyes, el pueblo o los profetas siempre traían, cuando necesitaban un milagro, siempre traían y recordaban lo que sus padres habían contado, o lo que el Antiguo Testamento, los pergaminos decían, mis hermanos, de lo que Dios había hecho, que les había abierto camino por medio del mar, mis hermanos, y había hecho muchos milagros. Entonces lo traían y luego lo aplicaban, decían, Señor, ahora necesitamos que tú hagas un milagro más por nosotros hoy. Le recordaban, es bueno recordarle a Dios su poder, de lo que Él hizo, pero también que lo puede hacer hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Recuerden que Dios cubre los 3 tiempos gramaticales: Dios era, Dios es y Dios será. El poder de Dios era, es y será. Los milagros eran, son y serán. Denle un fuerte aplauso a Cristo.